Hola mis queridos amigos y hermanos, es un gusto nuevamente poder llegar hasta sus hogares a través de este medio de comunicación para llevarles en esta mañana la predicación de la palabra de Dios y saludarles. Qué gusto poder saludarles. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hemos estado orando y sabemos que Dios está obrando. Sabemos que nuestro Dios es un Dios soberano y nada está fuera de su control. Él sabe y conoce todas las cosas. Así que damos gracias a Dios por ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor siga aumentando su fe. Y Dios tiene una lección que enseñarnos a todos a través de toda esta situación que estamos viviendo. Vamos a iniciar en esta mañana este servicio familiar. Usted está en su casa, cómodo ahí, y tome su Biblia y vamos a cantar algunas alabanzas también. Así que los invitamos a que nos acompañen, a que canten con nosotros. Vamos a iniciar cantando este precioso canto que dice: declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre es exaltado. Vamos a cantar. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre es exaltado. Eres Rey, magnífico Señor, victorioso, y probaste tu poder en mí. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre es exaltado. Eres Rey, magnífico Señor, victorioso, y probaste tu poder en mí. Y proclamaré, tú eres grande, te exaltaré, tú eres santo, y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti, y proclamaré, tú eres grande, te exaltaré, tú eres santo, y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Me postro ante ti. Me postro ante ti. Yo me postro ante ti. Yo me postro ante ti. Así que este es un tiempo para exaltar a nuestro Dios por su grandeza y especialmente por su santidad. Vamos a orar en esta hora
Y vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedir por las necesidades, por las peticiones que hay. Y vamos a ponernos en las manos de Dios para continuar con este servicio de esta mañana. Vamos a orar. Incline su rostro. Si usted tiene una necesidad familiar, personal, este es el momento para que traigamos esa necesidad delante de Dios. Lo único que necesitamos es poner nuestra fe en Él, orar con fe y con devoción, creyendo, dice la palabra de Dios, que al que cree todo le es posible. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por cada una de tus ricas y abundantes bendiciones, Señor, que derramas en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias por tu amor tan grande para nosotros manifestado, Señor, en la cruz del Calvario. Y cada día, Dios, tú manifiestas tu amor a través de las bendiciones que nos das, a través de las cosas grandes, como también a través de las cosas pequeñas. Porque eres un Dios, Señor, en el cual podemos confiar toda nuestra vida. Te damos gracias porque nos has cuidado, porque nos has guardado durante toda esta semana que pasó. Y hoy estamos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Señor, algunos de mis hermanos, Señor, quizá en este momento están pasando por problemas difíciles en su familia, en su vida, en su casa, a través de esta pandemia que estamos viviendo, Señor. Sabemos, Señor, que no podemos congregarnos aquí en este lugar, pero ahí donde están, Señor, donde están ellos, Señor, sabemos que tú estás presente, porque solamente tú, Señor, eres omnipresente. Solamente tú eres el único Dios que está en todo lugar y en nuestro corazón. Gracias, Señor, en esta mañana, y rogamos por las necesidades que hay. Rogamos por aquellos de mis hermanos que están pasando por problemas difíciles en sus vidas. Te pedimos, Señor, por la hermana Matilde, Señor, y el pastor Carlos Arabia, que los bendigas. Oramos por cada una de las familias de esta congregación, Señor. Oramos por aquellos que están pasando por problemas difíciles. Aún, Señor, con los problemas de su vida, de su cuerpo, Señor, con los malestares, Dios, de que les atacan a cada uno de mis hermanos. Oramos en esta hora, Señor, por mi hermana María Mariscal. Oramos por la familia Arredondo, Señor, por la hija, Señor, que está pasando por problemas, por Esmeralda, Señor, por la salud de ella. Te pedimos para que tú la sanes, Señor. Te pedimos por la hermana Inés. Te pedimos por la hermana Mimi, por la hermana Alicia, por la hermana Blanca, Señor. La hermana Blanca, te pedimos, Señor, por el hermano Ramón. Te pedimos por el hermano Héctor y su esposa, Señor. Por todos mis hermanos, Señor, que están pasando por problemas difíciles, Señor, en su vida, en su salud. Oro en el nombre de Jesús para que tú, Señor, sanes, para que tú proveas, para que tú suplas. Sabemos que muchos de ellos no tienen trabajo. Sabemos que muchos de ellos, Señor, están llegando a situación difícil con la comida, pero te pedimos, Dios, para que les suplas, para que les des paz, para que les des fe, para que los alientes. Y por cada uno de aquellos que nos está viendo, Señor, en otro lugar, tal vez no son de nuestra congregación, Dios, pero en este momento están viendo este programa, Señor, y están orando, y te pedimos, Dios, para que los bendigas ahí donde están en sus hogares. Oramos por Latinoamérica, Señor, por todos los países, Dios, y te pedimos, Señor, para que esta pandemia, Dios, pronto, Señor, llegue a un fin, Señor, para que podamos regresar a nuestra vida. Pero Dios, sabemos que a través de esta situación tú nos has enseñado muchas lecciones personales a cada uno de nosotros, Dios. Que cada día nuestra vida sea diferente, Señor. Que cada día podamos vivir más entregados a ti. Que podamos hacer cambios personales, radicales, Dios, que glorifiquen tu nombre. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, Señor.
Oramos, Dios, para que te sigas manifestando. Te seguimos pidiendo por las autoridades, por los gobiernos, Dios, por los doctores, por las enfermeras, Dios, por los enfermeros, por los que trabajan en los hospitales y por los enfermos, Dios, que están padeciendo, por todos aquellos que han pasado, Señor, por este virus, Dios, aquellos que han perdido seres queridos, Dios, familias, Dios, que se han quedado huérfanos o han perdido a los hijos, Dios. Te pedimos para que te manifiestes en la vida de ellos, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener un avivamiento espiritual, Señor, mundial contigo, Señor. Que cada día, Señor, este mundo, Señor, se encomiende más a ti, Señor. Que se olvide del materialismo, Señor, y del humanismo, y que podamos confiar más en ti, Señor, para que tú, Señor, sigas obrando en nuestras vidas. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan fiel, gracias por ser tan maravilloso. Te amamos. Oramos por aquellos que están pasando por problemas difíciles en su hogar y ahorita están orando, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que alzaron sus manos, que tienen necesidades delante de ti. Tú conoces sus vidas, Dios, porque nuestras vidas son cartas abiertas delante de ti. Obra, Señor, manifiéstate. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando y ahora vamos a alabar al Señor cantando un precioso himno que es Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Y cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Que ese sea nuestro pensamiento, que ese sea nuestro deseo, de que el día que el Señor pase lista allá en el cielo, que nosotros podamos llegar allá a estar con Él, cuando el Señor nos diga: buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oh siervo fiel, entra al gozo de tu Señor.
Así que damos gracias a Dios por estos himnos que podemos entonar, que Dios nos da la oportunidad de cantar, de llegar hasta sus hogares a través de estos medios de comunicación que estamos usando ahora. Y Dios nos ha permitido, damos gracias a Dios, que podemos orar, que podemos cantar, predicar la palabra de Dios. Así que Dios es bueno y maravilloso. Así que quiero esta mañana predicar nuevamente en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Voy a continuar porque tuvimos el domingo de resurrección, prediqué sobre la resurrección de Cristo. Hoy voy a regresar a la primera carta de Pedro y vamos a estar el día de hoy en primera de Pedro del versículo 13 al versículo 21. Primera de Pedro 13:1 del 13 al 21. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 13 al 21. Muy bien. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y velad. Porque por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora que nos das la oportunidad de leer tu palabra para poder predicarla con el propósito, Señor, de conocerte mejor, de aprender más de ti para servirte mejor, para ser la clase de creyente que tú quieres que seamos para ti. Yo te pido en esta hora que me uses como una buena herramienta en tus manos, que bendigas tu palabra y que bendigas a cada uno de aquellos que en esta hora me están escuchando y que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Que tu palabra, que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea magnificado. Te lo pido que me guíes a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana voy a predicar el mensaje que tiene como título un llamado a una vida santa. Un llamado
a una vida santa. Leímos los versículos del 13 al 21. Cuando principié a enseñar en esta carta de Primera de Pedro, les decía que es importante que recordemos que en el año 64 de nuestra era, el Imperio Romano era gobernado por Nerón. Nerón era un hombre un poco loco, y este hombre lo que hizo fue que incendió Roma y culpó del incendio a los cristianos de ese tiempo. Y por esa razón se desarrolló un odio contra los cristianos en todo el imperio, y eran perseguidos, había mucha persecución, era difícil encontrar trabajo, era difícil estar en una ciudad, tenían que huir de una ciudad a otra, era difícil, era una situación difícil que ellos vivían en las diferentes provincias donde se encontraban. Por eso el apóstol Pedro se vio en la necesidad de escribirle a los hermanos para alentarlos, para animarlos, para incentivarlos a ellos a seguir adelante en la fe, sabiendo que la persecución cada día iba a ser más fuerte. Ellos, dice la palabra de Dios en el versículo 1, que habían sido, a donde él les escribe, los que estaban dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Menor, por supuesto, y Bitinia, todas las provincias de lo que ahora es Turquía. Ahí habían muchos creyentes, algunos eran judíos y algunos eran gentiles, y el apóstol Pedro les escribió a ellos. Lo primero que vimos en el capítulo 1 es que él les enseña a ellos que han sido elegidos por Dios, que no se preocupen por la persecución y por los problemas que hay a través del imperio, que ellos son algo especial, que los creyentes somos algo especial porque fuimos escogidos por Dios. No solamente que fuimos escogidos por Dios, pero también les dice que nosotros fuimos renacidos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, que fuimos renacidos a una esperanza viva, que tenemos esperanza y no en el emperador, pero la esperanza es en Cristo Jesús. Y aunque ellos no tenían muchas posiciones económicas en ese tiempo, el apóstol les dice que nosotros, Dios nos ha reservado una herencia en los cielos, una herencia que es incontaminable, que es inmarchitable, que es inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Entonces que tenemos que seguir adelante, aunque sea necesario pasar por diversas pruebas. Les dice, vamos a pasar por diversas pruebas, dice, pero vamos a seguir adelante porque tenemos una esperanza viva. Ahora en los versos 13 en adelante, en el mensaje de hoy, el tema es un llamado a una vida santa. Es un llamado a una vida santa. Entonces, vamos a ir al punto número 1. El punto número 1 es: la vida santa principia con nuestros pensamientos. Él les dice, ustedes tienen que pensar diferente. No tienen que pensar como piensa el mundo. Miren, en el versículo 13 dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Dice el apóstol Pedro, por tanto, hermanos, hay persecución, pero vosotros, dice, ceñid los lomos
de vuestro entendimiento. La palabra ceñir los lomos es como cuando alguien se ciñe el cinto o cuando alguien se amarra los pantalones. Pero esto en realidad es la razón que el apóstol usa aquí es una metáfora. Usa una metáfora de una persona, de un hombre que se amarra o que se ciñe los pantalones. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es como ceñir los lomos de vuestro entendimiento quiere decir, cuidado con los pensamientos. No descuidar nuestros pensamientos. Pedro usa esta metáfora porque en aquel tiempo el traje que las personas, los hombres usaban era una bata. Y esa bata les cubría hasta los pies. Y para hacer ciertas tareas o ciertos trabajos o correr, esa bata les podía ocasionar que se tropezaran, se enredaran y cayeran. Entonces lo que hacían era que tomaban la bata de atrás y se la ceñían en la cintura, en el cinto, se la ceñían aquí. Y eso les daba una cierta, les formaba como quien dice un pantalón y era más fácil para correr. Entonces, pero la enseñanza espiritual que nos da aquí es prepárense, hay que estar preparados mentalmente. Por eso es que la santidad principia con nuestros pensamientos. Él les dice, hermanos, hay persecución, hay problemas en el imperio, es difícil, nos ven como una escoria, aunque fuimos escogidos por Dios, aunque nuestra herencia está en el cielo, pero dice, necesitamos prepararnos para vivir en santidad, y para vivir en santidad necesitamos prepararnos mentalmente primero. No podemos pensar igual como el mundo piensa. No podemos pensar como los inicuos piensan, como los idólatras piensan, como el hombre mundano piensa. Nuestros pensamientos tienen que ser diferentes. Dice el apóstol Pedro, para vivir la vida santa, Dios nos llama primero a controlar nuestros pensamientos. Y tenemos que ser diferentes a los demás. No tenemos que ser igual a los demás, pensar como los demás para escapar la persecución. Al contrario, dice, no tenemos que escapar la persecución. Nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que vivir una vida santa. La palabra santo quiere decir apartado. Apartado para Dios, apartado del mundo para Dios, apartado del pecado para Dios. Así que la enseñanza es, tenemos que preparar lo mejor. Cuando un hombre que tenía bata se ceñía los pantalones en la cintura, lo hacía porque se preparaba para algo mejor. Entonces el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, tenemos que prepararnos mentalmente. Nuestros pensamientos tienen que ser diferentes, no tenemos que pensar como el mundo piensa. Nuestros pensamientos tienen que ser más claros, tienen que ser diferentes. En el Evangelio de San Lucas, dice la palabra de Dios, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Dios quiere que nosotros siempre estemos preparados y con nuestras lámparas encendidas, preparados siempre. Es interesante que el Señor nos llama a nosotros a siempre estar listos, ceñidos los lomos y nuestras lámparas con aceite y encendidas. En Proverbios también tenemos
un verso en Proverbios 23:7. Dice la palabra de Dios. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Así que si nuestro pensamiento está en el cielo, si nuestro pensamiento es en Dios, vamos a poner, como dice la palabra de Dios, nuestra mirada en las cosas de arriba. Buscar primeramente el reino de los cielos, pero todo tiene que principiar con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ser claros, nuestros pensamientos tienen que ser los mejores pensamientos, especialmente en este tiempo de crisis, y no dejarnos vencer, porque miren, más adelante dice, sed sobrios, sed sobrios. Lo opuesto a sobrio es ebrio, alguien que está borracho. Y el ebrio no piensa bien. El ebrio puede cometer cualquier tontería. El ebrio es una persona que sabe que no debe conducir y se atreve a conducir y pone en riesgo la vida de otros y la vida de su familia algunas veces y la vida de él, porque no piensa claramente. Por eso dice, sed sobrios. Así que esto es importante porque el Señor, cuando nos dice sed sobrios, quiere decir estén despiertos, estén alerta, estén velando. Dios nos manda a nosotros a estar listos, aún en el tiempo de crisis, a poner la mirada en las cosas de arriba. Nuestra mente tiene que estar enfocada en las cosas celestiales, no en las terrenales. No podemos enfrentar la situación como creyentes en forma diferente si no controlamos nuestros pensamientos primero. Por eso dice la palabra de Dios, ceñidos vuestros lomos, dice, los lomos de vuestro entendimiento, dice, sed sobrios, dice, y esperad por completo. Dios nos llama a nosotros a ser sobrios. Nuestra mente tiene que estar bien preparada. No podemos confortar a otros si nuestros pensamientos no están bien. No podemos ganar al mundo si no podemos ganar aquí adentro la batalla. No podemos ganar la batalla espiritual si no podemos ganar la batalla de nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios en ese Proverbio 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Nuestro corazón ahora está limpio, está perdonado, es un corazón que Dios lo ha transformado y lo va transformando cada día más. Y no tenemos que ser igual que el mundo, no tenemos que conformarnos al mundo. Miren lo que dice más adelante, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es interesante que la palabra de Dios nos llama a esperar completamente en la gracia. Dice, esperad por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que está hablando aquí el apóstol Pedro es que nuestros pensamientos, que nuestro enfoque, que nuestra visión tiene que ser en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que este mundo no es nuestro hogar, que lo mejor para nosotros como creyentes no es en esta tierra. Lo mejor para nosotros como creyentes es en la patria celestial. Lo mejor para nosotros no ha llegado, lo mejor para nosotros está por venir en la patria celestial. Por eso dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El día que Él venga, cuando nos lleve, si estamos vivos, dice el apóstol Pablo, dice que seremos arrebatados, y si estamos muertos, seremos resucitados. Él nos llevará para estar con Él, pero tenemos que enfocarnos en eso, no en las cosas
de esta tierra. Nuestra mente tiene que estar enfocada en las cosas celestiales. Ese es el primer punto, es que nosotros tenemos que principiar la vida santa, principia con nuestros pensamientos. Número 2, vamos a ir al número 2, y el número 2 es: la vida santa tiene que ver con nuestro comportamiento. Así que hay dos cosas importantes: nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Miren lo que dice, versículo 14. Dice: como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes a las cosas espirituales, ignorantes a la salvación, ignorantes a la vida eterna. Y por eso dice la palabra de Dios que como hijos obedientes. Y la obediencia principió en el momento en que dimos el primer paso a la salvación, cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Ahí el primer paso empezó la obediencia, pero no termina la obediencia ahí. La obediencia tiene que continuar. Por eso dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, porque antes teníamos deseos carnales, deseos egoístas, deseos pasajeros, deseos solo para esta tierra. No se conformen a esos deseos, dice el apóstol Pedro. Es un llamado a no volver a los antiguos deseos que antes teníamos, a los deseos de ir a las fiestas, a las parrandas, de tomar. Todos hemos pasado por algunas cosas de estas en diferentes grados, en diferentes lugares, en diferentes etapas de nuestra vida. Esos eran los deseos. Dice, ya no se conformen a esos deseos que antes tenías cuando eran ignorantes espiritualmente. Ahora lo que está diciendo es, no sean igual que los demás. Ustedes tienen una herencia incorruptible, reservada en el cielo para ustedes. Por eso el apóstol Pedro nos llama urgentemente a los hermanos a no conformarse a los, dice en el versículo 14, a los deseos que antes teníamos. Si un creyente no puede seguir teniendo los mismos deseos mundanos, carnales, egoístas, pecaminosos que antes teníamos, entonces no hay santidad. Santidad no es solamente orar o cantar. Santidad tiene que ver con nuestros pensamientos y tiene que ver con nuestra manera de vivir y lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice en ese versículo 14, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que sale. Por eso nosotros tenemos que ahora pensar diferente. Que nuestros deseos tienen que ser diferentes. Nuestros deseos tienen que ser conocer más a Dios, servirle mejor, cambiar nuestra vida, mejorar, madurar espiritualmente cada día más. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es: no se preocupen por quien los gobierna exteriormente. Preocúpense por quien los gobierna interiormente, en su corazón o en su mente. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro. A eso es lo que tenemos que tener cuidado. En este llamado a la santidad, a nuestro comportamiento, en el versículo 15 dice, sino como aquel, miren, el ejemplo que nos pone es Dios mismo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo.
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Primero nos dice que aquel que nos llamó es santo. Dios es santo, dice la palabra de Dios, dice que es santo, santo, santo. Dice la palabra de Dios que es 3 veces santo. Que en Él no hay pecado, no hay maldad. Él es el ejemplo. Y luego dice que nos llamó, o sea, tenemos un llamado de parte de Dios. Y el llamado de Dios no es a seguir siendo igual. El llamado de Dios es un llamado a la santidad. Es un llamado a ser como Él. Es un llamado a ser como su Hijo Jesucristo es. Como el ejemplo que Él nos dio cuando Él vivía aquí en la tierra. Apartado del mal y obediente a su Padre. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, es decir, en vuestro comportamiento. Pero no solamente para que la gente nos vea, sino tiene que ser una vida transformada. Y una vida transformada no empieza de afuera, una vida transformada empieza de adentro, de los pensamientos y del corazón, del alma, del espíritu. No, el traje no hace al monje, sino el corazón transformado. Y eso es lo que Dios, dice la palabra de Dios, que no rechazará jamás, no despreciará jamás el corazón contrito y humillado. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. No tenemos ese llamado de parte de Dios a vivir una vida santa. Y luego cita la palabra de Dios en Levíticos, donde dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, si oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, si Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que ser como es nuestro Padre. Nosotros tenemos que ser como Él es. No podemos ser diferentes a Él. En el versículo 17 dice, miren lo que dice el 17. Dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primero, si invocamos como Padre a Dios, si decimos que Él es nuestro Padre, si decimos que somos creyentes, tenemos que vivir como creyentes para no dar mal testimonio a la gente. Tenemos que confiar en Él. Una forma de dar mal testimonio es que muchos dicen, viven más preocupados que los que no conocen a Dios. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Él tiene el control. Dios es Dios. Dios está sentado en su trono de gloria y nadie lo ha movido de ahí. Él sigue en control. Él es soberano. Nadie hay encima de Él que le dé órdenes o ideas o pensamientos. Dios tiene controlado todo. Él gobierna. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero si lo invocamos a Él por Padre, dice que Él no hace acepción de personas. Y dice también la palabra de Dios que Él es juez. Si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas dice juzga, según dice la obra de cada uno. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos que conducirnos con temor. Este versículo nos llama que un día tenemos que rendir cuentas ante el juez, que es Dios, de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de las cosas que la gente nos ve y de las que no nos ve. No se trata de ser
santos solamente cuando la gente no nos ve, sino en todo tiempo. Ese tiene que ser el distintivo del creyente. Ser santo no quiere decir estar en un pedestal. Ser santo quiere decir ser apartado del mundo y vivir para Dios. O dice la palabra de Dios que un día Dios nos va a juzgar. Si llamamos por Padre a aquel que juzga. Si Dios nos va a llamar a juicio. Y en realidad da temor pensar que un día estaremos ante el juez. Pero nos da consolación saber que aquel juez es nuestro Padre Celestial. Pero no va a hacer acepción de personas. Es decir, que no tendrá favoritismo por nadie. No va a tener favoritismo porque no le caemos bien por algo, sino que Él nos va a juzgar, dice, por nuestras obras. A cada quien, a cada uno, por nuestras obras. Así que no por nuestras obras que hacemos de dar a los demás, sino nuestro comportamiento. Es bueno dar a los demás, es bueno ser benévolo con los que necesitan, pero aquí se trata de nuestra conducta con los demás, en el trabajo, en el hogar, no solamente en la iglesia. Hay personas que solo en la iglesia son santos, pero salen y ya en la calle son otra cosa. Ya cuando van manejando quieren atropellar a todo mundo o que todo mundo se quite de su camino porque ellos van manejando, se creen dueños de la carretera. No, santidad quiere decir ser diferente uno, darle lugar a los demás que les corresponde y a Dios el lugar que le corresponde, humillarse ante los demás. Dice que tenemos que conducirnos con temor. Dice todo el tiempo de nuestra peregrinación y nos vuelve a recordar que somos peregrinos. El apóstol Pedro dice, no se les olvide que somos peregrinos, que vamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar. Les dice, nosotros tenemos una patria celestial. Le sigue recordando el apóstol Pedro. En los versículos 18 y 19 encontramos que nos enseña el apóstol Pedro a que consideremos el alto precio que Cristo pagó por nuestro rescate. Miren lo que dice. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual, dice, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vez les vuelve a recordar el valor tan grande que nosotros tenemos. Las personas se preguntan, ¿qué tanto valor tiene una persona? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale un corazón? ¿Cuánto vale un pulmón? ¿Cuánto vale un hígado? Pero nos enseña la palabra de aquí, la palabra de Dios aquí que el precio que Dios pagó por nosotros no fue algo corruptible, no fue algo contaminable, sino dice la palabra de Dios que fue la sangre preciosa de Cristo Jesús. El apóstol Pedro nos recuerda a nosotros en estos versículos que fuimos rescatados. Es decir, antes estábamos en esclavitud. ¿Quién es rescatado? Alguien que estaba en esclavitud. El pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto. Dios lo rescató por medio de Moisés. Y en la última plaga ellos tuvieron que pintar con la sangre del cordero que comieron el marco de la puerta. Y cuando llegó el ángel de la muerte y encontró la sangre en las casas donde estaban pintadas con la sangre,
de los corderos, el ángel de la muerte pasó over. Por eso se llama Passover, Pascua, que pasó y no entró ahí. Y Dios los rescató. De igual manera nosotros fuimos rescatados. Ellos fueron rescatados con sangre de un cordero, pero nosotros fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos en vanidad, sin esperanza, sin rumbo, sin dirección. Era algo sin sentido, sin provecho. Pero dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual dice, recibisteis de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el pago para el rescate de nosotros, dice la palabra de Dios, que no fue oro o plata, no fue dinero en efectivo, no fue los metales más preciosos de ese tiempo que eran el oro o la plata. El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa, dice, de Cristo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los corderos que Dios había en la ley pedido para los sacrificios, para las ofrendas, tenían que ser perfectos. No tenían que tener ninguna mancha o algún defecto. Y estos corderos tipificaban a Cristo, el Cordero de Dios, que dice la palabra de Dios que no tenía mancha ni contaminación. En esto se refiere a que no tuvo pecado. Él murió por nuestros pecados, pero Él no cometió pecado. Él vivió perfectamente delante de su Padre. En otras palabras, Él vivió en santidad. Así Dios quiere que nosotros vivamos, apartados del mundo y obedientes a nuestro Padre Celestial, a aquel que invocamos por Padre. Dice la palabra de Dios. Es interesante. La palabra de Dios nos enseña que primero fuimos rescatados. Esto quiere decir que no pertenecemos más a esta tierra. Dios ya nos rescató de aquí. Segundo, que el precio del rescate no fue de valor terrenal, sino de valor celestial, de valor divino. Nadie tiene una sangre perfecta aquí en la tierra, solamente la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. La sangre humana mancha. Usted no quiere manchar su ropa con sangre porque la sangre mancha, pero la sangre de Cristo limpia el pecado del mundo, limpia las impurezas, limpia el alma, limpia hasta nuestra propia conciencia, porque nos declara delante de Dios limpios, irreprensibles, sin mancha delante de Él, cuando ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en Jesús para la salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados, para la vida eterna. Dios nos declara justificados. Por eso dice la palabra de Dios, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, en los últimos versículos del 20 al 21, es súper interesante que la palabra de Dios nos enseña aquí, hermanos, que nosotros, nos dice la palabra de Dios acerca, sigue hablando de Cristo, del Cordero que pagó por nuestros pecados con su sangre sin mancha y sin contaminación. Dice que ya destinado, o sea, Cristo ya destinado, dice el 20, desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios nos llama a nosotros a vivir una vida de santidad.
a no conformarnos a este mundo. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque el Cordero de Dios ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios destinó al Cordero para salvar a los pecadores. En otras palabras, así como ya Dios nos había destinado para la salvación, ya había destinado el Cordero Salvador, el pago, la sangre del Cordero para el pago de los pecados de los pecadores. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice en el versículo 20, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Por eso es que en el capítulo 1, en los versículos anteriores, dice que los profetas indagaron, tratando de ver de quién se trataba, quién iba a ser el Mesías. Los ángeles desean ver cómo es la salvación, cómo Dios transforma una vida, dice los versículos del 1 al 12. Pero aquí lo que nos enseña la palabra de Dios en estos versículos, especialmente en este 20, dice, pero manifestado en los postreros tiempos, dice, por amor a vosotros. Dios manifestó su amor a nosotros en esta era. No es que nosotros esperamos que un día Cristo muera en la cruz, porque Él ya murió. No esperamos para que Él pague por nuestros pecados, porque ya fueron pagados. Él ya nos salvó cuando nosotros pusimos nuestra fe en Él. La sangre ya fue derramada. Él ya entró al lugar santísimo y se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y miren lo que dice la palabra de Dios, que lo hizo en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Miren lo que dice este versículo de Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en el tiempo en que nosotros ya sabemos, y lo hizo por amor, dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren qué lindo versículo. Manifestado en los tiempos postreros, destinado antes de la fundación del mundo. Dios ya había preparado el Cordero para nosotros, por amor a nosotros. Se da cuenta cuánto nos ama Dios, cuánto Dios le ama. Les está enseñando el apóstol Pedro, les está diciendo, ustedes son importantes. No se preocupen por el gobierno del emperador romano. Ustedes, dice, son importantes para Dios. Dios ya les amaba desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios aquí, lo que nos está dando a entender, no se preocupen si los odian los romanos, si los odian en el imperio. Dios los ha amado siempre desde la eternidad, porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, uno de los versículos más hermosos de la palabra de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, no que va a dar, sino que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? En el versículo 21 dice, hablando de Cristo, dice, y mediante el cual, dice, creéis en Dios. Él es nuestro camino a Dios. Él es nuestro intercesor entre Dios y nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es el único intercesor. No hay otro intercesor. Él es el único camino. Jesús mismo lo dijo en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es
por mí. Miren lo que dice aquí, dice, y mediante el cual creéis en Dios. Él nos lleva al Padre, Él nos lleva a la vida eterna. Dice, quien le resucitó de los muertos, dice el 21, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuevamente les vuelve a hablar. Para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Dice, tengan fe en Dios, les está diciendo el apóstol Pedro a los hermanos. Sigan teniendo puesta su fe en Dios y sigan teniendo puesta su esperanza en Él, porque Él nos ha dado una esperanza viva. Y esa esperanza viva es una esperanza de vida eterna. No es una esperanza esperando que ojalá que así sea, sino es una esperanza segura, porque esa esperanza está garantizada con la sangre de Cristo. Así que no tenemos que desconfiar. Tenemos que confiar en el amor de Dios, en el poder de Dios. Dios sabe, Dios conoce nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, las diversas pruebas que tenemos que pasar. Pero Dios está con nosotros. Pero Cristo está con nosotros. Él nunca nos ha abandonado, nunca nos va a abandonar. Él lo prometió, Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. El Señor no ha menguado su poder. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este mundo pasará, pero su palabra no pasará. Nosotros tenemos que seguir confiando en Él, poniendo nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestro camino a la gloria. Él nos lleva a la gloria. No hay otro camino. No hay otro camino. Dice la palabra de Dios en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. En este tiempo de crisis, Él es el único que nos puede ayudar. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por amarnos en una manera tan especial, por preparar la salvación para nosotros, Señor, aún antes de la fundación del mundo fue preparado el Cordero. No fue algo que se te ocurrió a última hora. Tú, Señor, tenías preparada la salvación para nosotros. Gracias te damos por el Mesías, gracias te damos por Cristo Jesús, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quien nos da una esperanza viva, quien nos ha rescatado de nuestra antigua manera de vivir. Ayúdanos a vivir para ti, para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos a vivir en santidad para ti. No conformarnos a este mundo, Señor, ni conformarnos a nuestros deseos antiguos, a nuestros deseos pasados. No volver a las mismas mañas que teníamos antes, sino vivir para ti, para tu gloria, Señor. Ser diferentes, a honrarte, Señor, con nuestra vida. Aún en la pobreza, en la enfermedad, en la tribulación, como aquellos grandes hombres y mujeres de la Biblia que esperaron en ti, que tal vez no recibieron en esta tierra lo prometido, como dice tu palabra, pero los saludaron sabiendo que en esta tierra eran extranjeros, Señor, que iban solamente de paso. Gracias, Señor. Yo oro por aquellos de mis hermanos que en esta hora tú les hablaste a su vida, que están en su casa viendo este mensaje. Señor, oro por aquellos que están pasando por tribulación. Oro para que los fortalezcas, Señor. Oro para que los bendigas. Oro para que les suplas. Oro para que hagas los milagros, Señor, que tanto han estado esperando.
Manifiesta tu poder y tu gloria, Señor, en la vida de ellos, en los hogares, en los matrimonios, Señor, en los hijos, en las esposas, en los padres, en los abuelos, Dios. Aquellos que no han podido ir al doctor, Señor, por la pandemia, Señor, sana, Señor, su dolor. Sana las enfermedades, Padre. Gracias, Señor, por ser un Dios tan misericordioso. Gracias por ser tan bueno, Padre. Quiero orar por aquellos de mis hermanos, Señor, que tienen mucho deseo de venir a la iglesia y no se ha podido. Pero te pido que los bendigas a todos, Dios. Tú sabes qué es lo que va a pasar, Señor, al final de esto. El hombre no sabe, pero tú sabes, Señor. Lo que sí sabemos es que Cristo viene pronto. Lo que sí sabemos es que Él nos está llamando la atención a tener los lomos de nuestros pensamientos, Señor, puestos los lomos, Señor, de nuestros pensamientos, Señor, y nuestras lámparas encendidas, Dios. Ceñidos los lomos y encendidas las lámparas, Dios. Velando, esperando, Dios, como las vírgenes sensatas, no como las insensatas, Señor, porque amamos tu venida, Señor. Padre, oro por los hermanos Acosta, por los hermanos Carranza, oro por los hermanos Flores, por los hermanos, por la hermana Mimi, hermana Blanca, hermana Carmelita, hermana Alicia. Oro, Señor, por mis hermanas Acevedo, por mis hermanos Ángeles, por mis hermanos García, las familias García, Señor. Oro, Señor, por los hermanos León, por todos mis hermanos, Señor, que están enfermos, para que tú los sanes, Señor. Los hermanos Escobar, Señor. Cada familia Escobar, Señor. Cada hogar de los Escobar, Señor. Oro, Señor, por mi hermana Litania, Señor. Oro por mi hermana Yolanda, Señor, que tú la sanes, Padre. Que pongas tu mano en su cuerpo físico, Señor, y la sanes, Dios. Oro, Señor, por los Esparza, Señor, que tú bendigas a la familia Esparza. Por la hermana Inés, Señor, bendícela, ayúdala, Señor. Por mi hermano Ramón, oro, Señor, por la hermana Maritza Linares también, Señor, que tú la bendigas, Señor. Por la hermana Eugenia, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios, que vienen a esta congregación, cada familia, Señor. Hermano Noé, oro, Señor, por cada uno de ellos, por los hermanos Arredondo, Señor, por sus necesidades, por sus vidas, Señor, por los jóvenes, por los niños, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Te pido que los bendigas, que los ayudes, que los guardes, que los fortalezcas, Señor. Tú conoces las vidas de cada uno de ellos, Padre. Guárdales, ayúdales, Señor. Te amamos y te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Te pido por mi hermano Leonel y su familia, Señor. Que tú los bendigas, por Beto y su familia, Señor. Por cada uno de ellos, Dios. Guárdales, ayúdales, Dios. Los hermanos Méndez, Señor. Los hermanos que eventualmente nos visitan también. Las familias Pulido, Señor. Gracias, Padre. Bendice sus vidas. Ayúdales, Señor. Gracias, Padre. Oro por aquellos que nos están viendo, Señor. Si alguien en este día fue tocado, Señor, si alguien tiene alguna necesidad, bendícele, Dios. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu amor tan maravilloso, Señor. Te amamos, Señor, y te adoramos. Te damos a ti la honra, la gloria y todo el honor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando una alabanza más. Y esa alabanza es, ¿lo dijimos? Bueno es alabar
bueno es alabar a Jehová. Amén. Vamos a cantar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Y porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Y porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Jesús. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Gracias a cada uno de ustedes que nos ve desde sus hogares, los que han estado viendo los estudios bíblicos que estamos dando sobre Jeremías también los días miércoles. Pueden vernos en Facebook o en YouTube. Y también vamos a tratar de, esta semana tuvimos un servicio, tuvimos una reunión, nos comunicamos con varios. Repórtense conmigo, aquellos que tienen la aplicación Zoom, para saber a quienes les enviamos la invitación. El jueves a las 7 de la noche tenemos una reunión, así que envíenos para saber que tiene la aplicación, para poder enviarle la clave, para saber que podemos tener un momento de alabanza, un estudio bíblico, y podemos platicar, aunque sea a la distancia, pero podemos seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Este jueves pasado ya lo tuvimos con los que se reportaron conmigo. Varios hermanos se reportaron y estuvimos ahí. Así que damos gracias a Dios. Que Dios los bendiga, que tengan una bendecida semana, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.